Buenos días, República Dominicana. Para nosotros es un placer estar aquí cada día con ustedes y recibir el favor de su sintonía. Hoy es lunes 18 de marzo. Mañana se conmemora el 175 aniversario de esa gran batalla del 19 de marzo en Asua. Caballeros, bienvenidos. Bienvenido, don Ángel Acosta. ¿Cómo les fue de fin de? Saludos María de los Ángeles y don Pedro Jiménez. Un saludo al país. Buenos días, RD. Hoy tenemos un programa como cada día, pero hoy, el lunes, un poquito más especial, invitado especial y muchos temas que tratar, pero hoy vamos solamente a hacer un primer bloque de comentarios para aprovechar al máximo a nuestro invitado. Yo solamente quiero que ustedes me permitan hacerme 2 o 3 preguntas. ¿Cómo puede ser que en el territorio de un país que se invierte mucho dinero en el resguardo de la frontera, porque aquí se está invirtiendo dinero en el resguardo de la frontera, un país vecino, en este caso Haití, pueda tomar un territorio, construir un cementerio, construir cancha de baloncesto, construir cancha de fútbol, y las autoridades de aquí no se enteraron de eso? Entonces ahora hay un problema territorial que denuncia el senador, un espacio territorial dominicano que el gobierno dominicano quiere recuperar, como si tuviéramos la guerra de conquistas. Oh, Dios mío. Ustedes me pueden explicar cómo pudo ocurrir eso, donde a mí me han dicho en reiteradas ocasiones, me lo ha dicho el presidente, me lo han dicho los senadores, me lo dijo el canciller y se lo han dicho al país. Me lo ha dicho nuestro queridísimo amigo el ministro de Defensa, que la frontera está resguardada, que la frontera no tiene problemas, salvo los incidentes rutinarios que se presentan. No hay problemas. Y el viernes hubo que matar uno. Quizá lo podemos ver como un hecho aislado. Perfecto. No sin importancia, porque una vida humana siempre tendrá importancia. Claro que la tiene. Ahora, que usted me diga a mí que en Cachimán, una parte del territorio, lo invadieron los haitianos, hicieron construcciones y que ahora no quieren salir y que el gobierno quiere sacarlo. Pero ¿dónde estaba la autoridad? O sea, alguien que me diga a mí, ¿dónde estaba la autoridad cuando se hicieron esas construcciones? Ahora ellos no quieren que se levante una malla, pues no es un muro, se vendió como un muro para buscar el morbo de la información y tronificar la información. No, es una malla para delimitar un territorio dentro de las agencias del gobierno dominicano que operan allí. Y eso está correcto, eso está correctísimo. Hay que salvaguardar los bienes de la nación. Ahora, ¿dónde estaba la autoridad? Y cuando hablo de la autoridad, toda, la política, la militar y la diplomática, que se construyó un territorio, se produjo un asentamiento humano allí, o no humano. Ellos entran y salen, pero tienen un cementerio. A Junior Santos le ha dado más brega que el carajo, que le declaran de utilidad pública unos terrenos para un cementerio improvisado de dominicanos. Junior Santos, hoy mismo, a 20 minutos de aquí, en Los Alcarrizos. Y entonces los haitianos hicieron uno en territorio dominicano. Yo de verdad que no sé cómo pasa eso. Eso fue en contubernio con muchas autoridades, porque aquí la voz se corre. No es verdad que ellos iban a empezar una construcción y los mismos que vivían por ahí no se iban a dar cuenta y iban a correr la voz. No, María, entonces, mira, la situación de la frontera... Ángel, pero es que construir un cementerio y una serie de... pero ya lo sacaron, yo me imagino, ¿o no? ¿Sacaron? No pueden. No pueden porque ya ese territorio es ellos pueden. Ahora, fácil para sacarlo. A lo mejor hay que armar un diálogo con eso, con la comunidad internacional para sacar para recuperar ese terreno de la República Dominicana. O que se lo den, que hagan un pacto y se lo den. Es importante lo que plantea Pedro, pero nosotros no podemos pensar en Haití. Esto es solo el comienzo, señora. Nosotros no podemos pensar en Haití como una comunidad viable y gobernada bajo la formalidad. La de Haití no, pero la de nosotros sí. Eso se sabe. Sí, eso Haití, repito, nosotros no podemos pensar en Haití como una comunidad organizada. ¿Qué pasó en la frontera el fin de semana con el incidente de aduanas? Aduana tiene que proteger el entorno de sus instalaciones, porque allí, de la gente que allí trabaja. Porque allí ellos almacenan, les sirve de espacio de acopio para productos propios incautados o no incautados.
Entonces necesita delimitar su espacio. En una zona donde hemos tenido muchos problemas con las aduanas, por ejemplo en Jimaní, donde se inundó toda la aduana. Aquello es una locura lo que está pasando en la frontera. Sí. Nosotros no podemos pensar que tenemos una relación bilateral con alguien con quien nos podemos entender. En Haití no hay con quien hablar. Totalmente. La única autoridad con la que las nuestras hablan es con unos alcaldes que hay en las comunidades fronterizas que son electos por el pueblo, tienen autoridad, tienen liderazgo. Y con ellos usted puede entrar en un proceso de conversación. Pero gobierno a gobierno no hay oportunidad. Yo quisiera aprovechar el tema del fin de semana, con el perdón de mis compañeros, para que el gobierno tenga claro que en un momento determinado estas acciones no van a ser resultantes de un solo muerto. Y hay que estar preparado. Si es que quieren resolver. Y hay que estar preparado para el costo internacional. O sea, yo no sé si en el gobierno se han sentado y han dicho, mire señor, en algún momento aquí va a pasar una desgracia y nosotros vamos a tener que romper el pescuezo a 10 o 12, a 20, a 100 haitianos. Para imponer la autoridad, para imponer la autoridad. Es que ya ellos no tienen miedo, Ángel. No tienen miedo a la autoridad. ¿Por qué no tienen miedo, María? Porque los guardias son los que tienen miedo. Por un concepto que... No, perdóname, porque es un poquito más allá, María. El gobierno ha impuesto una cultura de no tocar a los haitianos en la frontera. Eso es, por eso es para que evitar, por eso es que los guardias tienen miedo. Están adoctrinados, no se atreven. Es más, yo creo que hasta bala de salva le han estado poniendo para evitar en un momento determinado que pase una desgracia y que el país termine siendo el chico malo, porque la fuerza del débil, dice Consuelo Despradel, se impone. Sí. Y más en el escenario internacional, donde este gobierno no paga la nómina local, no paga un peso de nómina local, no tienen con qué pagar la nómina del gobierno en sus funciones, pero pagan la nómina internacional. Esa se paga. Entonces, tú tienes que tener claro que en esas circunstancias hay que manejarse. Ahora, yo quiero saber por qué hay que socializarlo. Este es un tema que hay que socializarlo, Pedro. Es un tema de seguridad nacional. Es un tema de seguridad nacional, pero el país tiene que estar consciente. El día que pase una desgracia estamos todos de acuerdo. Un tema de soberanía. ¿Tú me entiendes? El día que pase una vaina ahí estamos todos de acuerdo. Este muerto parece que no va a pasar del incidente, se quedó ahí, pero ese muerto pudo haberle costado toda una campaña internacional, una desgracia que organismos internacionales vengan, que se metan aquí y hagan un show. Entonces nosotros debemos estar preparados, porque yo no sé cómo. En los 2 o 3 meses que han precedido, no ha pasado una desgracia en la frontera. Ahí yo vi el operativo, por suerte el ejército reaccionó con prontitud, llegó una unidad élite que se vio, una unidad entrenada, no los guardias comunes, no. Los que están ahí llegó una unidad que impuso respeto en el escenario. ¿Me entiendes? ¿Me explico? ¿Y cuando no esté la unidad? Sí, pero no, tiene que estar siempre. Yo creo que nosotros no podemos... estaba cerca. Pedro, mira, la razón de ser del ejército... No estoy haciendo afirmaciones, estoy preguntando, porque es que no pero te voy a dar una respuesta a esta pregunta que haces. La razón de ser del ejército dominicano, de su existencia... El resguardo de la frontera. Sí, la ¿No hay otra función? Terrestre. El resguardo de la frontera terrestre es responsabilidad del ejército, para eso existe, no es para cuidar en educación esa institución, no, que creen, salir a la calle a contenerlo que creen una unidad especial de protección a dignatarios y a instituciones. Está creada la que sea una oficina de Guachimane. No, está. No, pero digo educación, pero te digo... Dice Dirección General dentro de la Policía Nacional de Protección a Dignatarios, la dirige el general Torres Otela. O en educación la policía escolar. La tiene. O sea, pero me refiero, Pedro, que a mí me molesta ver los guardias en las oficinas cuidándole el trasero algunas veces a algunos funcionarios, o en otras haciendo las veces de Guachimane. No, tiene que haber una unidad especial para la seguridad, una unidad de Guachimane, que no sean guardias de Guachimane para la guarda de la seguridad de las instituciones públicas. Pero el guardia, el militar, tiene que estar concentrado en la tarea que le asigna la Constitución, resguardar la seguridad terrestre. La Fuerza Aérea, nuestra frontera aérea, y la Marina de Guerra, nuestra frontera marítima. Ese es el concepto. Sacar a los guardias de ese concepto es hacerle un daño
institucional. Usted sabe Pero que ahora eso me vuelvo. acuerda- Pero estemos preparados. lo que eso me acuerda Ángela Costa, siempre cuando le decían a Leonel cuando era presidente de la República que mandara a los guardias a la calle para contener la delincuencia, para las patrullas mixtas, que es la única opción que encuentra el gobierno dominicano para contener un poco la delincuencia, o por Aquí lo en menos, toda parte del mundo. para que la gente se tranquilice un poco, ¿verdad? La opinión pública. Leonel decía que los guardias no estaban para eso, que estaban para cuidar la soberanía y la frontera nacional. Nunca como ahora he visto tan resguardada la frontera. El ministro está metido prácticamente todos los fines de semana. Y Leonel vive allá. Todos los fines de semana en la Leonel frontera. vive en la frontera. A Entonces mí me también me llama tanto la atención que los haitianos se hayan tomado como territorio. tanta seguridad, o sea, que se hayan apoderado tanto, que no le tengan ni siquiera miedo a la autoridad dominicana. Y eso es preocupante. El Y segundo- ese es el tema, el Ángel, segundo que elemento, María, que el gobierno no el los segundo empodera elemento- para hacer lo que tienen que hacer. El segundo elemento, María, que ahora, tú muy bien lo dices, ahora está protegida la frontera, pero el segundo elemento que impacta a la frontera y que da lugar a eso que tú estás cuestionando, es que en cualquier comunidad de la frontera, usted va hoy, y mídalo, nosotros vamos para allá, la semana que viene, usted va y lo mide, y hay, de 100 personas que hay unos 70 haitianos, en el mejor de los casos, hay otro que llega hasta 90. Hay 10 o 15 arrayanos y hay 10 dominicanos. Porque hay una situación socioeconómica en la frontera que los nativos... Ustedes de saben que esos- son los arrayanos, Claro, los de- que nacen en tierra de nadie, en tierra de nadie. pero mire, que ni son de que hay allá, una ni indefinición son, jurídica. exactamente, pero son de las rayas. Sí, pero Ángel, Dios mío, pero Ángel, eso quiere decir que la frontera de nosotros se está haitianizando. O Sí, ya se está, está. o ya está ya está. haitianizando. Incluye que el 70%. Todos los barrios de En el la, mejor de los casos, en todas el las mejor de los provincias de la frontera. Pero- hay lugares donde tú señores, vas y hay 92 un haitianos de cada movimiento 100. humano natural. Sí. Cuando una población abandona un territorio y próximo a ella hay una población con las necesidades que tiene Haití, obligatoriamente van a correr a Sí. ocupar ese territorio que dejaron nosotros. Es una- ¿Y es por qué una se da esa lucha, movilidad humana? Los de Haití vienen por necesidad económica y los dominicanos emigran a la capital y dejan la Corriéndole frontera a ellos sola. también. No, porque tampoco tienen nada No, que no hay hacer. nada ni que hacer comer. allá. Si quieren progresar, vienen no para hay acá. No hay nada. nada que hacer y muchos se van también huyendo de los Ahora, haitianos. además de los Oye, guardias en la frontera, que debe ser su tarea, permanecer en la frontera, es más, yo sacar el ejército de la capital, no tiene nada que buscar en la capital. Son muchos hombres, esa frontera se resguarda. Yo con tiempo. yo sacar el ejército de la capital, lo llevara a la frontera. El problema de la movilidad y la garantía para que el lugareño sienta que allí puede progresar es una tarea pendiente. es Y la así. frontera es Sí, rica. hace mucho tiempo. La frontera es rica. Si no, La- que convoquen a mi amigo Pelegrín Pero Castillo. vuelvo y digo, compañeros. Pedro, el presidente usted, doña María. de turno, al que le toque, que vayan preparando otro plan de regularización. No, de porque esto no regularización y de naturalización. No, no hay que planificar nada de eso. Como va ¿Para qué la lo vamos a cosa hacer? y los nacimientos en los hospitales dominicanos, va a haber que preparar Pero, otro plan de María. regularización con la comunidad internacional detrás de eso. Pero yo te pregunto, ¿para qué vamos a hacer un plan de regularización si se hizo para los haitianos? Decía de extranjeros, yo decía, no, delimítenle el nombre, póngalo, Plan Nacional de Regulación de Haitianos. Lo que pasa es que había Porque- como un 10%. No, hombre, no había nada de eso, tres venezolanos. gente. Pero ¿para qué le van a hacer un plan si su gobierno no los dota de documentos que ellos necesitan para regularizarse? Ni aquí ni en ninguna parte del mundo. 2.000 millones de dólares. Se votó ese cuarto ahí, lamentablemente. 2.400. Pero bueno, le quedamos bien a la comunidad internacional. Así es. Y el gobierno Nos quitamos hizo- ese problema de arriba. Y el gobierno hizo todo lo que tenía que hacer para que se diera. Que ellos no cumplieron, y esos son problemas de ellos. Ahora, ¿qué falta aquí? Que la ley de migración se aplique. María de Los Ángeles, deme su documentación. ¿Cuál es su nacionalidad? Rusa. ¿Usted qué tiempo tiene aquí? Ah, yo vine de vacaciones, pero llevo 6 meses para afuera. Deportada. Pedro, Deportada. cuando yo hago los reportajes Una en la ley. maternidad de la Altagracia y en las otras maternidades, la directora de la maternidad me dice, nosotros lo vemos cuando llegan en guagua porque es una mafia. Nos traen esas mujeres ya listas para parir y enfermas porque tienen que durar un mes en cuidados intensivos porque llegan con la hemoglobina en el suelo casi muertas y hay que salvarlas
porque eso es lo que manda Dios, ¿verdad? Eso es lo que manda la ley también de salud y no la van a dejar morir. Se la traen en guagua todas y ahí se las dejan. Entonces después, cuando paren, bueno, ¿quién me dice a mí dónde van a ir esas mujeres? Y llegan sin papeles, algunas ni siquiera saben hablar español. Entonces, cuando esas mujeres paren, que tienen esos hijos aquí en la República Dominicana, ¿a dónde van esas mujeres? ¿Quién les da seguimiento? ¿Por qué no la montan en una guagua hoy mismo que ya parieron, están bien para su país, para Haití? ¿Dónde usted vive? No, nadie se ocupa de eso. Entonces dicen en el hospital, nosotras no podemos, tienen que ser la gente de migración. ¿Y dónde está la gente de migración? Mañana yo te voy a dar respuesta Dios a mío. dónde están la gente de migración. señores, vámonos a la pausa, hacemos este corte. Temo Montaz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, y está sonriente, Y precandidato presidencial por esa organización. Con él hablaremos, ya volvemos. Gracias por estar con nosotros en Buenos Días RD, y creo que había sido dilatada la presencia en este escenario, en este primer año de este espacio de don Temo Montaz. Temo Montaz no es solamente precandidato presidencial y uno de los principales líderes del PLD, fundador del PLD, sino que también es de los artífices, de los que creó el concepto para que el PLD llegara al poder. Buen día, don Temo, bienvenido a este espacio. Encantado de estar con ustedes. Y no he venido porque no me habían invitado. Yo le la culpa a Manuel. Sí, Yo le la culpa a Manuel. Para mí, de verdad, don Temo, saludarle es un placer. Yo que le di tanta carpeta con Ronnie, al ser buen día en el Palacio Nacional. Encantado de estar con ustedes. Gracias, don Temo, bienvenido. El Partido de la Liberación Dominicana, vamos a entrar con lo caliente, vive no un periodo sucesoral, sino un periodo cíclico. Cada 4 años ustedes nos acostumbran a traernos prácticamente el mismo escenario. Nos lo trajeron en el 2000, cuando se le pedía a Leonel Fernández que reformara la Constitución y se presentara. Luego salió el PLD del poder porque Leonel no quiso reformar Constitución o el escenario no era propicio, pero retornó en el 2008 el PLD al poder y no ha vuelto a salir del poder. Hubo un proceso que se abrió, 2 periodos a su casa, se cumplió. En el 12 llega el relevo, llega Danilo Medina, usted, José Tomás Pérez y Amarante Vara y un grupo de dirigentes importantes entienden que llegó el momento de ustedes, no llegó. O una reforma constitucional y se repostula Danilo Medina. Y ahora otra vez el ciclo, la misma algarabía, que si Danilo es el mejor, que nadie más salva al país. ¿Usted cree eso? No, mire, yo he sido, y ustedes lo saben, el abanderado dentro del Partido de la Liberación Dominicana, de que como organización nosotros tenemos que mostrarle a la población nuestro compromiso con la alternabilidad en el ejercicio del poder. Yo he reiterado, y hubo gente que me odió y hicieron campaña contra mí dentro del PLD, porque decía que nosotros no podemos apostar ni a imprescindible ni a insustituible en el ejercicio del poder. Que la democracia es precisamente eso. O sea, es un sistema en donde se ejercita la alternabilidad para evitar que nadie se crea dueño del poder. Y siempre he puesto de ejemplo el caso de la democracia norteamericana, porque la democracia dominicana en gran medida es sigue el modelo norteamericano, o sea, además porque fue el primer modelo de república, Estados Unidos fue el primer modelo de república. Y una de las cosas que se impuso en Estados Unidos desde un principio fue la idea de 2 periodos y te vas. Inclusive originalmente fue de manera natural, no era una ley. No fue un acuerdo del liderazgo. No fue la voluntad del líder. Pero por una razón que yo creo que aquí se ha perdido de vista, que es lo que aquí no se ha terminado de entender. La guerra de independencia en los Estados Unidos fue una guerra contra la monarquía. Y ustedes saben que la monarquía se sustenta en el rey. El rey es el rey de todo. Y entonces en Estados Unidos la república es una reacción contra el rey. Y a los fines de que en Estados Unidos nadie se creyera rey, George Washington impuso
la idea de 2 periodos y te vas. A él le propusieron un tercer periodo Sí, y no porque lo la aceptó. Constitución no lo prohibía. Y no lo aceptó, no lo prohibía, correcto. Y a partir de ahí se convirtió en una norma. Esa norma se violó cuando Franklin Delano Roosevelt, pero luego la tradición era tan fuerte en ese país que en el año 1951 los norteamericanos hicieron una enmienda a la Constitución y establecieron 2 periodos y te vas. Por eso ustedes ven que no importa que sea un muchacho joven, el que gobierne y termine siendo joven, tenga su futuro al final personal. 2 periodos y te vas. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo diría Pero hay que institucionalidad y se respeta la claro, Constitución. que el problema dominicano ha sido ese. O sea, y yo digo que en el caso nuestro es lamentable. Es lamentable que estemos dando esta muestra de falta de institucionalidad a lo que tú te refieres, porque el PLD se formó en lucha contra el continuismo. Aquí mucha gente se le olvida eso. O sea, cuando Juan Bosch forma el Partido de la Liberación Dominicana en el año de 1973, nosotros le acompañamos. Nos pasamos años y años combatiendo al doctor Balaguer. A mucha gente se le olvida que Juan Bosch vivía diciendo de manera permanente que el problema de la democracia dominicana era que no podía desarrollarse mientras Balaguer quisiera quedarse en el poder toda la vida, que eso no podía ser. Y entonces nos formamos en esa lucha. Por tanto, la idea era, el PLD llega al gobierno, va a establecer un mecanismo mediante el cual se pueda ir rotando el liderazgo que accede a la presidencia de la República para que nadie se crea imprescindible e insustituible. Porque eso que tú dices es verdad. O sea, en el 2012 el tema era que no hay nadie más para sustituir. No hay nadie más para sustituir. Hasta del merengue, Sí, no hay sí, nadie sí. más para sustituir. Entonces ahora es preocupante también que estamos viendo... Y sí había. Claro que sí, Sí la había. evidencia es Danilo. Yo por eso siempre digo que lo que demostró Danilo es que en el PLD cualquiera de los compañeros líderes del partido, si el partido se mantiene unido, puede ganar las elecciones. Pero los de ahora dicen lo mismo. Que si, Por eso, si Danilo no se gana... Eso es lo que señalo. Yo lo he dicho de manera reiterada, esa es mi prédica Ahora, diaria. de Usted que si el PLD mantiene la unidad- votó en el comité político aquella vez porque se reformara la Constitución, doctor. Sí, así ¿Usted es. votaría nuevamente? No, yo no estoy, yo he dicho, ustedes recordarán que yo en una ocasión di una declaración diciendo que a los fines de institucionalizar este país, yo entendía que el tema de la reelección no debía ser tocado por los próximos 100 años. Que había que tratar de dejar eso así y tratar de imponer el esquema de 2 periodos y te vas. Si tú ganas y lo haces bien, bueno, que te elijan un periodo más. Si no lo haces bien, que te saquen, como ocurre en los Estados Unidos. Pero ese tiene que ser el esquema, porque lo que no podemos bajo ninguna circunstancia es eso, es permitir que nadie crea que es el único que puede gobernar el país. Ahora, don Temo, en el caso de el trasfondo que uno a la distancia percibe, es que no es solamente un ejercicio por la presidencia de la República, sino que Leonel y Danilo tienen en disputa el posterior liderazgo del partido. Que lo que está en juego más es quién es el líder, porque evidentemente que en el gallinero hay 2 gallos y esto no es posible mantenerlo en el tiempo. Mire, fuera del poder mucho menos. Mire, yo creo que esto no puede verse desvinculado del hecho de que, a mi entender, cuando el compañero Leonel Fernández salió del gobierno en el año 2012, él creyó que él se estaba yendo de vacaciones y que le estaba apretando el gobierno a Danilo. Obviamente, él entendía que él debía volver, que eso era de él, que eso le pertenecía. Pero él tiene derecho, Y eso ha generado estas situaciones. La Constitución no se lo prohíbe, don Temo. No, estoy de acuerdo, pero ahí viene también el tema el tema de la cultura democrática. Yo siempre pongo el ejemplo de Mandela. Mandela ganó las elecciones en Sudáfrica. Y pudo ganar 10 más. Y pudo haber ganado 10 más. Pero entendió, un hombre prestigiado en el mundo entero, primer gobierno, digamos, posterior a la eliminación del apartheid en Sudáfrica, con el prestigio, no solamente en Sudáfrica, sino en el mundo entero, y decide, cuando completa su periodo, no vuelvo, como una manera
de permitir que la democracia en Sudáfrica floreciera sobre la base de la alternancia. Yo siempre pongo ese modelo y digo que si hay alguien en la República Dominicana que se parece a Mandela es Juan Bosch. Ustedes recuerdan que Juan Bosch gana las elecciones en el año 62, gobierna en el 63 y lo primero que hace es votar él, siendo presidente de la República, una constitución donde él prohíbe la reelección. O sea, una evidencia Una de que visión de respeto a la institucionalidad y de del que país. entendía que la democracia era alternancia, era alternar el ejercicio del poder para que nadie se creyera imprescindible e insustituible. De manera que yo pienso... ¿Y no tiene vínculo en algún momento ese concepto de valor democrático que usted expresa, don Temo, con la idiosincrasia del pueblo? Porque en la historia también uno recoge... Sí, eso es verdad, y es un tema... Una idiosincrasia claro, y es un tema viejo en la República Dominicana. Pero a la sociedad hay que irla llevando. Claro, ahí es donde voy. Ahí es donde voy. O sea, el tema cultural en términos políticos juega un gran papel. Y obviamente desde la fundación de la República, aquí lo que hemos visto es gente que se han querido eternizar en el poder. Ya en el año 1874, el gran historiador dominicano José Gabriel García lo decía, o sea, hablaba de la necesidad de la alternancia. Pero lo que digo es lo siguiente, tú señalas muy bien el tema de la idiosincrasia del pueblo dominicano, o sea, cómo el tema clientelar ha jugado un papel histórico, cómo la idea del caudillo ha jugado un papel histórico. Pero yo lo que siempre entendía era que nosotros formábamos parte de una generación democrática, diferente, que nos habíamos formado en eso, cambiar el país. y que por tanto teníamos que promover la idea de fortalecer un régimen sustentado en los fundamentos de la democracia. Y yo creo que evidentemente, yo espero, yo sigo creyendo que el compañero Danilo Medina va a ser un facilitador de ese proceso. Yo creo que el compromiso que él asumió... Entonces, ¿quiénes son los que están...? No me respondió, perdóname María, antes de que él cambie, pero no me respondió, don Temo, al otro aspecto, porque yo sigo insistiendo, yo percibo desde fuera que lo que está en juego, más que regresar o quedarse en el poder, es el liderazgo propio del PLD, porque el pulso que se ve es de un control por el liderazgo partidario. Sí, pero ahí es donde está, y ahí viene la respuesta a tu pregunta, tiene que ver con lo que tú decías originalmente, el tema idiosincrático, el tema cultural. El problema es que no han terminado de entender que en la democracia los liderazgos no son permanentes. Exacto. O sea, el criterio del compañero Leonel Fernández de que el líder traspasa la antorcha, eso no es democrático. En la democracia, el liderazgo lo transfiere el pueblo de manera voluntaria, de manera democrática. Y usted se lo gana trabajando. Y usted se lo gana trabajando. Ahora, Exacto. el tema ese que tú señalas idiosincrático, de que se cree que yo soy el líder y que sobre mí es que tiene que tenerse en cuenta todo lo que se va a hacer, eso no es democrático. En la democracia el liderazgo no es permanente. Ustedes lo pueden ver en los países en donde la democracia en América Latina floreció. No me refiero nada más a Estados Unidos. Váyanse a Chile. Patricio Aylwin fue presidente de Chile. Por un tiempo fue el líder de Chile. Ricardo Lagos fue presidente de Chile por un tiempo. O sea, se van y no están obsesionados con la idea de volver en los Estados Unidos. Eso sería un anatema, que Clinton quisiera volver, que Obama quisiera volver, que George Bush quisiera volver. Y quizá quieren, pero ni lo dicen. No se atreven. Yo comparto ese criterio suyo del valor de la democracia, uno de los valores, soportes puntales de la democracia. Ahora, don Temo, luce que en el PLD, además del liderazgo, está en juego una acción inmediata, una toma de decisión inmediata, que las fuerzas están muy de un lado y se percibe que podría derivar eso pasaron en el 12 en una división, porque el sentimiento que hay no se daba en el 12. Aquí hay sangre, hay heridas profundas. No es cierto, la división en el PLD está planteada. Y lo que uno apela es a que realmente el liderazgo del partido actúe democráticamente. O sea, que realmente entendamos... ¿Y ustedes los líderes alternativos? Que como generación, o sea, nosotros estamos obligados a generar primero la unidad del PLD, o sea, nosotros como generación democrática. Y obviamente he señalado que esa unidad
se da sin ningún problema. Si tanto Leonel como Danilo se ponen de acuerdo y deciden que la base del partido seleccione un candidato nuevo. Se pongan a un lado los dos. Claro, es lo que digo, se ponen de acuerdo los dos para poderse a un lado y apoyar al candidato que las bases del partido. Leonel y Danilo serían los culpables de la división del PLD. Bueno, el tema medular, yo espero que no se dé la división del PLD. Yo particularmente espero que el compañero Danilo Medina actúe en consecuencia con lo que aprobamos en el año 2015, la reforma constitucional que se hizo, más el acuerdo que el acuerdo es, escúchame María, el acuerdo, don Temo, que mucha gente quiere olvidarse de ese acuerdo, yo lo tengo. incluso aliados del PLD quieren enchinchar con eso, que no hay acuerdo, que es un invento de Leonel. ¿Hay o no hay un acuerdo? Claro que sí, pero no contempla, y eso viabilizó la pero reforma, no contempla ningún tema de la no posibilidad de reelección. No es que es un tema de Congreso. No, ahí se estableció el esquema, ahí se estableció el esquema de un periodo más y a partir de ahí 2 periodos y no se vuelve más. Ese fue diría yo la idea del acuerdo. O sea, usted gobierna un periodo más y a partir de ahí se establece el esquema de 2 periodos y nunca más. Entonces Danilo no lo está maltratando, Temo, que ahora quieren vender el pobre, el único hombre en el país que no se le permite que la Constitución. Eso fue un acuerdo que al fin pero ahí viene de nuevo lo que él señala, es un tema de la idiosincrasia. ¿Por qué? Porque si aquí tuviéramos una cultura de que usted sabe que son 2 periodos, déjeme decir lo siguiente, para mí este es un problema medular de la sociedad dominicana. Porque, por ejemplo, yo he señalado que en los Estados Unidos, cuando un presidente va para un segundo periodo, como ocurrió con Obama, como ocurrió con Clinton, como ocurrió con George Bush, a nadie se le ocurre ponerlo en una encuesta para un siguiente periodo. Exactamente. Nadie puso a Clinton, pues sabían que no iban. Pero aquí la Constitución prohíbe la reelección y ustedes ven a los encuestadores poniendo al presidente Danilo Medina en las encuestas. Tú dices, pero ¿por qué razón? ¿Por qué? Por eso, porque ustedes, como ustedes señalan, aquí hay un problema serio de debilidad institucional y se entiende que, bueno, eso está en la Constitución y al final de cuentas todo el mundo acepta que, como decía Balaguer, la Constitución es un pedazo de papel. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos que superar en la República Dominicana. Temo, con su anuencia, permítanos ir a una pausa comercial para retornar de inmediato con Temo Montaz, miembro del CP, precandidato. Y para que hablemos de su proyecto. Claro, usted lo que quiere chisme. María quiere chisme. Esta es la oportunidad. Señores, continuamos en Buenos Días RD con don Temístocles Montaz. Don Temo, háblenos de su proyecto, ¿cómo anda? Todo bien. Nosotros tenemos un proyecto ya con raíces nacionales. Yo he señalado, y lo reitero y lo digo sin lugar a duda, que a diferencia, que con la sola excepción de Danilo y Leonel, el único proyecto que tiene raíces nacionales es el proyecto mío. Yo tengo estructura en todo el país. Este fin de semana estuve el sábado en Samaná, donde hice una gran actividad. Ayer domingo estuve en Dajabón en la mañana y en Montecristi en la tarde, y ya prácticamente he vuelto a peinar. Yo he peinado varias veces el país, he estado peinando el país, he estado ya en todas las grandes demarcaciones territoriales del país, reuniéndome con la gente nuestra. Nosotros tenemos una estructura organizada, con un esquema de coordinadores por intermedio. Los coordinadores buscan 10 multiplicadores, esos multiplicadores buscan 20 electores, y eso me ha permitido generar una estructura en el país de más de 100.000 compañeros que están trabajando en este proyecto. Por eso cuando hago actividades masivas. Ustedes recordarán la actividad que hice el 14 de octubre en el Palacio de los Deportes. O sea, tengo realmente... Usted tiene su estructura montada. Y yo creo que lo correcto debería ser que ya en este esquema donde uno ha desarrollado un trabajo, como lo han podido desarrollar otros compañeros, pues no posiblemente al nivel mío, porque tienen menos tiempo que yo trabajando en términos de precandidatura. Yo creo que lo correcto debería ser que permitamos la celebración de las primarias del partido, que sean democráticas, y que se exprese la gente. Que vayan todos. Que vaya todo el que pueda, que vaya todo el que tenga derecho a ir,
y que gane limpiamente el que tenga el apoyo de la mayoría de los compañeros y de la gente que vaya a votar por nosotros, porque ahí posiblemente no solamente van a votar compañeros, como es el padrón abierto, todo el que se siente identificado con un candidato podrá ir a ejercer. ¿Podría el gobierno en estas primarias abiertas meter su mano y que esta balanza se vaya hacia uno de ustedes? Pero no el gobierno como gobierno, yo creo que el gobierno debe mantenerse al margen de esto. Yo lo que pienso es que el compañero Danilo Medina, como líder, como uno de los líderes del partido, tiene todo el derecho Su corriente a definir por dónde se van. A apoyar Ahora, a bueno, ustedes son de la gente que podría recibir la bendición de la corriente de Danilo Medina, son muchos. Entonces ustedes tienen del otro lado a un animal político como Leonel Fernández, que fue presidente 3 veces, que conserva una estructura fuerte. Si se van a una convención separado, ¿no correrían el riesgo de ser derrotados todos por Leonel? No, yo pienso que ahí lo que va a definir al final el resultado de la primaria es por quién se incline el sector que encabeza el compañero Danilo Medina. Exacto. Si el compañero Danilo Medina y su sector deciden validar una candidatura, esa va a ganar, eso va a ganar, tengan la seguridad que se va a ganar. Y yo creo que ellos, el presidente Danilo está en su derecho de hacer eso. Don Temo, usted que está en ese paquete de los que puede ser el delfín de ese grupo, ¿usted qué haría en una plataforma de gobierno? Exacto. Leonel Fernández plantea una propuesta de oposición a lo que ha hecho Danilo. Otros precandidatos, no voy a referir quién, definen una continuidad a Danilo. Don Temo Montaz, ¿qué haría? Continuidad y cambio. O sea, yo creo que el éxito del PLD ha sido que ha sabido combinar continuidad con cambio. O sea, yo creo que el país tiene que seguir... O sea, continuar lo bueno. Correcto. Ese argumento del compañero Danilo Medina durante la campaña del 12. Sí, del 12. Eso sigue siendo válido. Y obviamente producir una serie de cambios que son importantes para la República Dominicana. El país ha ido avanzando en términos económicos, en términos sociales también. Yo he dicho que uno de los graves problemas que yo veo aquí en los políticos dominicanos, incluyendo los de mi partido, es que no nos hemos dado cuenta que esta sociedad ha cambiado. Esta sociedad es otra. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el 96 y luego en el 2004, aquí el grueso de la población caía en la categoría de pobre. Hoy hay más clase media que clase pobre. No es que no haya pobreza, pero en términos porcentuales, la clase media dominicana hoy supera a los pobres. Y ese es un elemento. ¿Y para ese logro cuál fue su aporte? Ese es un elemento importante. Bueno, yo te diría que como gobierno, el hecho de que la economía creciera, de que se generara más riqueza, eso contribuyó a generar esa clase media. Pero además, las políticas sociales que se han puesto en marcha, yo señalo que uno de los grandes logros del Partido de la Liberación Dominicana en el área social tiene que ver mucho con la ampliación de la seguridad social. Por ejemplo, cuando el PLD llegó al gobierno de nuevo en el año 2005, solo un 2.8% de la población tenía seguro de salud. Hoy, alrededor de 7.8 millones de dominicanos tienen seguro de salud. El 75% de la población tiene seguro de salud. Ese yo creo que ha sido un gran logro. Pero hay cosas, por ejemplo, todavía que hay que resolver. En el caso concreto, por ejemplo, de la salud sigue siendo un gran desafío. El tema de la mortalidad materna, que es enorme en este país. Infantil. La mortalidad infantil, la neonatal, el tema de la seguridad ciudadana. O sea, el tema, yo creo que hoy por hoy, fíjense que hoy por hoy, el tema que más preocupa a los dominicanos es la seguridad ciudadana. En las encuestas. No, ahora mismo es el principal problema del país. Antes, yo siempre digo que antes, cuando usted le preguntaba al dominicano cuál era el principal problema, era el desempleo y el alto costo de la vida. Ese era ya hoy no, hoy fundamentalmente hay dos problemas que aparecen como los principales: inseguridad ciudadana y corrupción. Entonces, un nuevo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana tiene que enfrentar esos problemas. Siguen siendo problemas el tema de la economía, porque yo le decía a los compañeros ayer, que a uno le llama la atención el hecho de que siendo un país de tan rápido crecimiento, esta es la economía que más rápido crece en América Latina, y lo hemos mantenido durante años y años, pero sin embargo, a uno le llama la atención que cuando a los dominicanos le preguntan si se sienten bien con la marcha de la economía, solo un 14% dice que se siente bien,
el 86% dice que no se siente bien. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Y yo creo que el presidente Danilo Medina lo entiende perfectamente. Por una razón muy sencilla. El tema es que cuando también le preguntan a los dominicanos si lo que ganan le alcanza para completar el mes, el 60% dice que no le alcanza para completar el mes. Entonces, si tú, en un país que crece, y tú te encuentras que con el 60% de la población hay un problema de salario, que lo que ganan no le da para completar el mes, que tienen que vivir endeudados, que tienen que empeñar, que tienen que endeudarse, entonces hay un problema que resolver. Yo creo que la decisión del compañero Danilo Medina de aumentar los salarios va en la buena dirección, pero esa tiene que ser una política permanente, de ir mejorando el nivel salarial de la gente para que puedan resolver sus problemas y lo de su familia sin necesidad de tener que recorrer al fiado, que ustedes saben que ese es uno de los grandes problemas de este país. En ese punto no es posible que esté una propuesta de la mano de Temo, usted que dominó y fue líder del sector económico y planificador del país durante muchos años, un mecanismo, nosotros siendo diputados planteamos un mecanismo de indexación en función del IPC anualmente, que en enero no hay que reunir a nadie. El IPC dijo cuánto es. Sí, eso puede ser, pero también propiciar periódicamente incrementos salariales en función del incremento de la productividad, porque ¿qué es lo que ocurre? La economía dominicana se ha hecho más productiva, pero los salarios están estancados. Entonces tú dices, la productividad de la economía va subiendo, correcto, y los salarios están prácticamente estancados, los salarios reales. Desde 2008 no se hace un aumento. Entonces, por esa razón, yo creo que ese es un tema que hay que manejar a los fines de resolver esa incongruencia entre una economía que crece mucho y el malestar que hay en la población, porque dicen que no se refleja en la vida de la población. Entonces yo creo que ese es un gran desafío para el próximo gobierno. Otro desafío que está ahí, pero como que los políticos le dan de lado y como que nadie quiere hacerle el frente, es el tema de la frontera dominico-haitiana. Mire, yo he sostenido que en gran medida ese problema está asociado al hecho de que nosotros hemos abandonado la frontera. O sea, los gobiernos que hemos tenido en los últimos años no le han prestado la debida atención a la frontera. Los gobiernos, esencialmente el PLD. Y ahí viene el problema, que ustedes saben muy bien, de que eso, la expresión más concreta es el abandono de la gente de esa zona. Sí. O sea, cada vez hay menos población en la frontera, se está despoblando la frontera, y parte de este problema que ustedes comentaban, de haitianos que se meten y que cogen territorio y que inclusive hacen cementerio, está asociado al hecho, los dominicanos están dejando la frontera. Por eso yo insisto también que un nuevo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana tiene que prestarle la mayor de las atenciones a la frontera. He dicho, el país nace en la frontera, por tanto, un nuevo gobierno tiene que hacer grandes inversiones en la frontera, de manera tal que el que vive en la frontera no se sienta que está fuera de la República Dominicana. Tú vas a Pedernales y da la impresión de que tú estás fuera del país. Sí. Entonces, tenemos que crear las condiciones, hay que hacer grandes inversiones en infraestructura a los fines de que el que vive en la frontera sienta que es dominicano. Eso significa inversiones en servicio, carretera. Yo inclusive he señalado que hay que hacer una carretera que vaya desde Pedernales hasta Montecristi, a lo largo de la frontera, que comunique a toda la internacional que está ahí. Pero bien hecha, que los militares se puedan mover. Entonces, aparte de eso, hay planes concretos de desarrollo fronterizo que hay que ponerlo en marcha, pero el Estado tiene que meterse en la frontera. Por ejemplo, tú a Barahona, y para tu coger para Pedernales tú lo piensas 3 veces. Claro. Ahora, si tú haces una carretera buena de Barahona a Pedernales, tú creas las condiciones, inclusive hasta para el desarrollo del turismo. Sí, si tú vas a desarrollar, aunque sea el turismo interno, claro, una buena comunicación, de manera. Pero yo me imagino que la reconstrucción del Manzanillo, del puerto de Manzanillo, tiene que llevar de la mano a una parte la construcción de esa carretera. Claro, obligatoriamente, porque esa es la vía de desarrollo. Claro, porque el muelle de Manzanillo es importante para el desarrollo de la zona. O sea, en torno a un préstamo y eso se resuelve. Los chinos vienen y resuelven. Tú puedes generar todo un desarrollo industrial en esa zona que motorice a toda la región fronteriza, que déjenme decirle, sigue siendo la más pobre del país. Y es por eso. Mucha riqueza, intrínsecamente. ¿Por qué le hemos abandonado? En el aspecto económico, ¿usted entiende que el país va bien, que no hay que establecer reformas, que
No, hay que seguir estableciendo reformas. La presión fiscal sigue siendo baja, don Temo. Hay que seguir haciendo reformas. Y le voy a explicar por qué. Y es bueno que ustedes, que de una u otra manera no solamente son comunicadores, sino que tienen preocupaciones por los temas políticos, lo vean, que a veces la gente piensa que es que uno... quiere ahogar la población. Claro, no, miren, el tema medular es el siguiente. Está comprobado que un país es como un 14. que se maneja con una presión tributaria del 14% no puede hacer la cosa bien. No puede hacer la cosa bien. Si alguien quiere saber si eso es verdad, que se lea el libro de Piketty sobre el capital en el siglo XXI. Léanse ese libro. Donde le dice un Estado que maneja entre el 10 y el 14% del Producto Interno Bruto, no puede hacer la cosa bien. No puede dar buenos servicios, no puede dar buena educación, no puede dar buenos sistemas de salud, no puede dar buenos sistemas de justicia, porque no alcanza, es que no alcanza. Aquí, por ejemplo, la gente pierde de vista que los países que han llegado a construir el estado del bienestar, donde la gente vive bien, son países en donde solo en seguridad social se gasta más que lo que la República Dominicana gasta en todo lo que es el gobierno. Por ejemplo, tú te vas a Francia, te vas a España, te vas a Inglaterra, y no me voy a referir a los países nórdicos, porque ahí la cosa es mucho mayor. Solo en seguridad social, o sea, seguro de salud y pensiones, se gasta más del 14% del Producto Interno Bruto. Solamente en eso, más del 14% del Producto Interno Bruto. Aquí el gobierno no llega ni al 2% del Producto Interno Bruto. Entonces yo creo que ese es un tema que hay que abordarlo. Por eso no fue casual que nosotros incluyéramos en la Estrategia Nacional de Desarrollo la idea del pacto fiscal, que hay que buscar una manera de financiar el desarrollo del país. Porque de eso se trata, de financiar el desarrollo del país. Don Temo, su próxima entrega me debe o nos debe el tema de la deuda. Como no, encantado, cuando ustedes quieran me avisen. No, está bien, ahora que te Siempre comienza, interesante, yo aprendo mucho eso con usted. Temo Montaz ha estado con nosotros, muchísimas gracias a él y a ustedes por acompañarnos. Mañana a las 8 en otros Buenos Días RD, les esperamos.